Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda a su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la sede de la Iglesia Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que está ubicada en la pequeña ciudad de Cedartown del estado de Georgia, del país de los Estados Unidos. Y hoy tengo ese gran privilegio de poder tener a mi querido pastor, amigo, colega, compañero de lucha, de trabajo en la obra del Señor, al presidente de la División Latinoamericana, el apreciado pastor Abimelec Hernández. Pastor Abimelec, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Bien, querido pastor Danilo, Dios te bendiga. Fue grato placer haber aceptado la invitación que me haces a el estudio de la lección de Escuela Sabática, esperando que sea de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que siguen la página oficial de la SMI, de manera específica el Departamento Ministerial, quien semana tras semana comparte con cada uno de ustedes esta interesante lección. Sí, y gracias a Dios, pastor Abimelec, hemos tenido una jornada de trabajo aquí en la sede de la Asociación General con todos los miembros del comité plenario, y es una bendición poder grabar desde las oficinas, desde los estudios de la Asociación General. Así es, fue un privilegio que el Señor nos concedió de que todo el comité de la Junta Plenaria de la Asociación General estuviese reunido por un poco más de 2 semanas, trabajando, haciendo los planes que tienen, los desafíos que tiene la iglesia por delante en los próximos 2 años, sí, hasta el 2028, y hacer algunos ajustes de lo que se ha hecho hasta ahora, pastor Danilo. Cada uno entregó su informe y pudo ver dónde se avanzó, dónde se fortaleció, qué área y dónde necesitamos hacer ciertos ajustes. Y fue una bendición compartir con nuestros hermanos de las 5 divisiones. Amén, qué bendición. Vamos a tener la oración inicial y pastor Abimelec, te voy a agradecer que tú puedas dirigirnos en la oración, y vamos a orar por todas las peticiones que llegan al departamento ministerial. Oremos. Amado Padre, buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque en tu amor nos reúnes con el propósito de compartir, de meditar, de reflexionar sobre tu palabra. Y es por ello que imploramos que la bendición del Espíritu Santo sea sobre nosotros, de tal manera que la palabra a compartir pueda ser de provecho espiritual para cada uno de los seguidores de esta página oficial. Te queremos colocar nuevamente en tus manos las peticiones que diariamente y semanalmente llegan al departamento ministerial y también a nuestros oídos. Te imploramos, oh Padre bendito, que en tu misericordia tengas piedad de cada una de ellas y puedas responder de acuerdo a tu voluntad. También queremos implorarte por nuestra querida y apreciada hermana Noemí Zapeta, quien será intervenida quirúrgicamente, que seas tú, oh Señor, el director de tal operación, y que los resultados sean satisfactorios para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo esparcido sobre esta tierra y bendice las instalaciones y el personal que labora acá en la Asociación General, a cada una de las divisiones, uniones, campos, misioneros, y permite que en tu amor, tu iglesia unida, podamos ser recipientes para la lluvia tardía, oh Señor, que pronto se dará. Acompáñanos en esta hora y bendice al pastor Monterroso en su responsabilidad en esta área en el departamento ministerial. Por favor, te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Abimelec, por interceder al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro en estos tiempos finales que vivimos. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la página oficial del Departamento Ministerial, el Instituto Investigativo Ministerial de la Asociación General. Que la paz y la gracia del Señor pueda ser con todos mis queridos hermanos que nos siguen, como también a los amigos y a las amigas que siempre están al tanto del estudio de la lección de Escuela Sabática. Que este sábado sea una bendición para todos, es nuestro mejor deseo en oración. Tenemos la lección 5 para este sábado 1 de agosto del 2026, y seguimos estudiando el libro de Jonás. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos, pastor? ¿Cómo se llama el título de nuestra lección?
Si analizamos, Pastor Danilo y queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una secuencia de lo que hemos venido estudiando en este segundo semestre. Por ejemplo, la pasada semana, dado los acontecimientos que se dieron, se le tuvo que preguntar al siervo de Dios, ¿de qué pueblo eres? ¿De dónde eres tú? Y cuando él se identifica, pues bueno, se le dijo, ahora ruega a tu Dios. Ajá. Y hoy, la lección que tenemos para esta semana es, haces bien. Haces bien. Algo que él en realidad no quería hacer, pero le tocó hacerlo y recibió esa palabra. ¿Haces bien? ¿Haces bien? Una pregunta. Exactamente, ¿haces bien? Y hoy te pregunto a ti, querido hermano, ¿haces bien? Dios nos ayude, porque esa pregunta también va a ser dirigida a cada uno de nosotros en el momento que Dios lo crea conveniente. Muchas veces, apreciado Pastor Abimelec, el ser humano no entiende la misericordia grande que Dios tiene para con el pecador. A veces nosotros queremos que la justicia de Dios pueda verse inmediatamente, como cuando alguien tal vez ha sido objeto de burla, de crítica y que injustamente se le ha juzgado mal. A veces esa persona quiere ver que el mal sobre esa persona venga ya rápido. Y esa es la historia que vamos a ver ahora. Pero ahí vamos a entender una gran lección, que el amor de Dios es tan grande y Dios agota todo recurso para que el hombre, el ser humano, pueda llegar a entender el plan de la salvación. Y lo que vemos, querido Pastor Danilo y queridos hermanos y hermanas, no es un evento que se ha dado solamente acá en la tierra. También tuvo su oportunidad de manifestarse en el cielo, la misericordia de Dios. Luzbel, el lucero de la mañana, también se levantó y con un elemento de propaganda trató de malponer el carácter de Dios ante los seres creados. Y visitó mundos para tratar de desfigurar la benevolencia, la misericordia y el amor de Dios, destruir su personalidad como tal. Y Dios tuvo paciencia. Sí. Imagínate que Dios le hubiese exterminado al momento, porque bien lo merecía y bien podía hacerlo. Pero de consumarlo, eso dejaría en entredicho, que haría cuestionado su carácter benevolente. Y Dios, conocedor de todo, Él permitió que esa semilla del mal fuese sembrada y ahora dependía en la tierra en la cual esa semilla caía. Porque en su momento Dios hizo justicia. Bien lo dice Apocalipsis 12, ¿no? Y después fue echado el serpiente, el dragón, la serpiente antigua, y se trajo una buena parte de los ángeles. Pero si lo hubieses terminado desde el principio, el carácter de Dios hubiese quedado cuestionado. Es muy cierto. Así que en la introducción, pues, se completa con lo que estamos nosotros compartiendo en esta oportunidad y nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios de amor, de misericordia y que Él muestra su misericordia y agota todos sus recursos, todos sus principios divinos para hacer entender al ser humano. Pero algo que respeta a Dios, apreciado pastor, es la decisión individual de cada ser humano. Así es. Y ese evento que, como ya hemos dicho, se suscitó en el cielo, también llegó a la ciudad de Nínive. Así es. Y Dios agotó, bien dijiste, todos los recursos para que Nínive o los ninivitas pudiesen ejercer su voluntad y así escapar de la ira de Dios. Amén. Dios Amén. Nos ayude, porque la experiencia de los ninivitas puede ser tu experiencia. Te preguntamos, hoy te pregunto, como se preguntó la pasada semana, ¿de qué pueblo eres? Uh-huh. Independientemente de donde te reúnas o donde estés, Dios va a permitir que ejerzas tu voluntad. Pero sobre tu voluntad, el Señor te va a juzgar. Y podrás escuchar las palabras, venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Como también pueden haber palabras de sentencia, apartados de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Permite el Señor que seamos parte del redil que llamará, ¿sí?, para heredar el reino preparado por su Padre para nosotros. Esto nos deja una gran lección de que cada uno de nosotros necesitamos también tener compasión sobre aquellos que nos han hecho tanto daño y que en su momento, que es muy cierto que tienen que ser advertidos o tenemos que ser advertidos, pero Dios tarde o temprano, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pasamos a la primera pregunta, Pastor Abimelec. ¿Qué comisión recibió de nuevo el profeta? Ahora, vuelve nuevamente la comisión,
¿Era diferente a la primera pregunta de la lección de qué pueblo eres? ¿Qué comisión recibió de nuevo el profeta? ¿Y qué hizo esta vez? A ver, dime por favor, el contraste de la primera vez que se le llamó al contraste de ahora. Cuando se le llamó la primera vez, él no quiso escuchar la voz de Dios y quiso ir donde Dios no lo estaba mandando. Y con la firme decisión de escapar de los proyectos que Dios tenía para con Nínive. Pero ahora escucha el llamado. Pero antes de responderte esa pregunta, me gustaría hacer en sucinto, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que fue la vida de Jonás. Yo pienso que Jonás era algo colérico, Pastor Danilo. Y hermanos, él perdía con facilidad la dulzura del carácter, y lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Porque Jonás quería ver la sentencia firme que Dios había dado a los ninivitas. Pero él solamente se tomó de una manera muy literal la sentencia, pero Dios, aparte de esa sentencia, también está dando la oportunidad del arrepentimiento. Pero si ellos se arrepintiesen, ¿verdad? El mal que tenía destinado para ellos, Dios lo iba a cambiar para bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué comisión recibió de nuevo el profeta? ¿Y qué hizo esta vez? Ahora Jonás no fue donde él quiso, fue donde Dios lo estaba mandando. Amén. Dios lo envió, le dijo, levántate y ve a Nínive. Y él, dice la palabra del Señor, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y es interesante, a donde Dios te mande, ve, querido. No vayas, no hagas tus propios planes. No, el lugar más feliz del Hijo de Dios es donde Él lo coloque. Y Jonás estaba siendo colocado por la providencia divina en medio de los ninivitas. Y al querer escapar, ya estudiamos la pasada semana lo que aconteció en esa navegación, ¿no? Sí. Pero ahora cuando él fue donde Dios lo estaba enviando, los resultados fueron totalmente diferentes. Sí. Y el desarrollo de la lección lo va a dejar ver. Amén. Así es, Pastor Abimelech. Qué interesante es ver que hoy sí Jonás toma la comisión, toma el llamado. Y el llamado es para poder despertar a un pueblo que estaba muriendo en sus delitos y pecados, despertarlos al arrepentimiento. Y era la última oportunidad que el cielo le estaba dando a Nínive, porque si no se arrepentían iban a venir los juicios de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Jonás? Porque Jonás fue investido con el poder del Espíritu Santo, obedeció al llamado de Dios, iba de calle en calle diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no era fácil, pastor. ¿Por qué no era fácil? Porque vamos a ver más adelante cuál era la condición de Nínive, qué clase de personas habían ahí. Y no es fácil ir a predicarle a una persona que no teme a Dios, una persona sanguinaria. Por eso vamos a la pregunta número 2, y ahí tú me vas a ayudar, pastor, de decirme cómo era el ambiente de Nínive, según uno de los profetas menores. Y dice la pregunta 2, ¿cómo reaccionaron el rey, sus nobles y el pueblo ante la predicación de Jonás? Sí, acá hay algo interesante, como Nahum hace mucha referencia acerca de la conducta de los ninivitas y de la condición del país, del lugar como tal, ¿no? ¿Sí? Y le dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Y ahí empieza a clasificar un poco las anomalías que acontecían en esa pequeña ciudad llamada Nínive, que los hombres por voluntad, ejerciendo su voluntad, ¿verdad?, decidieron desconocer lo recto para afianzarse en lo incorrecto, y por ende no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿verdad?, porque ya estaban tan sumergidos en ese estilo de vida bastante ofensivo ante los ojos del Señor. Y Jonás en el capítulo 3, versículo 7, y dice, y todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Dónde? Nínive, la sentencia bíblica era que iba a ser asolada.
Pero como bien dijiste, Pastor Monterroso, Dios agotó los recursos para rescatar a los ninivitas y dio todo. Y hoy a nosotros nos ha dado todo también. El cielo no nos ha negado nada. Nosotros ahora decidimos si lo aceptamos o lo rechazamos. Y cuando esa predicación de Jonás comenzó a hacer efecto en las primeras autoridades civiles del país, desde el rey mismo se hizo un decreto. Y ese decreto, queridos hermanos, era algo extraño al venir de un rey pagano, ¿no? Era algo que no era tan fácil, porque este rey civil ahora estaba involucrando la parte religiosa y mandó a proclamar ayuno, mandó a vestirse de cilicio y a sentarse de ceniza. Y esto es símbolo de tristeza, esto es símbolo de humillación, ¿verdad? Y el rey, apreciados hermanos, como ya lo he dicho, es un decreto para él extraño, dada su conducta y su creencia, pero al escuchar la predicación de Jonás, empezó a hacer reformas. Y él, como primera autoridad de esa ciudad, dio decreto que hasta los animales debían estar involucrados en ellos. Los animales se les decretó ayuno y también vestidos de cilicia. ¿Qué te parece? Y llamó al arrepentimiento diciendo: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse, por favor. Ese es el llamado que el rey le estaba haciendo a sus ciudadanos. Conviértanse. Hoy día nosotros ejercemos el rol de Jonás. Tenemos que ir a predicar también. Y me llama la atención, dice que nosotros, como encargados de distribuir la gracia de Dios, debemos impartir a los habitantes de las grandes ciudades un conocimiento de la verdad salvadora. Amén. Así como Jonás lo llevó a Nínive, nosotros estamos llamados a llevarla a los lugares o en el lugar donde habitamos o con quienes nos relacionamos. Queridos hermanos, Jonás es un símbolo de una iglesia que tiene que cumplir una misión. En tiempo de crisis, el pueblo de Dios tiene que alumbrar con un mensaje poderoso que ha de convencer y que ha de ser un mensaje como flechas dirigidas al corazón. Apreciado pastor, el pueblo de Dios muy pronto dará el fuerte pregón. Y el fuerte pregón va a resonar desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Porque los pecados, ahora ya no de Nínive, Nínive es un símbolo del mundo. Los pecados del mundo de Babilonia están llegando al cielo. Y el pueblo de Dios debe de predicar el mensaje. Jonás predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de los Jonás para el tiempo del fin es: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Así que ese es el mensaje del Señor. Pregunta número 3, pastor. ¿Qué queja y petición presentó Jonás? Ahora, el resultado del mensaje fue el arrepentimiento ¿de quién? Del pueblo pagano, de esa ciudad perversa. Me imagino Jonás en su mente: el llamado que me hizo, ¿por qué huí? Ahora vengo, obedezco, voy a dar el mensaje. Pero ¿qué había en la mente de Jonás? ¿Qué queja y petición presentó Jonás, pastor? Jonás es algo interesante, ¿no? Yo creo que si en Jonás se hubiese desarrollado otro carácter, él debió haber estado satisfecho de los resultados de su predicación, porque vio un cambio de conducta, vio un cambio de vida, de estilo, de la cotidianidad que tenían los ninivitas. Él debió haberse alegrado porque había conversión. Ahora había arrepentimiento. Sí. Sin embargo, él no sé. Por eso yo decía desde hace un momento, ¿verdad?, de que Jonás era como un poco colérico. En vez de alegrarse, lo que hace es molestarse. Y ahora cuestiona a Dios. Y lo cuestiona basado en su misericordia. Sí. Que si nos vamos a verlo superficialmente, hasta puede que un poquito de razón tenga, apelando a la misericordia de Dios, pero es que Dios lo llamó para una tarea que los ángeles deseaban hacer. Y el resultado es de Dios, no del que anuncia el mensaje. Amén. Gracias por ese dato, pastor. Y te digo, hermano, y hermanos todos, aquí hay algo interesante en la vida de los ninivitas y en la vida de los que hoy estamos sobre la tierra, con vida.
el arrepentimiento y el perdón, ambos atributos vienen de Dios. Amén. Y lo que estaba pasando en Nínive no era otra cosa sino la obra de Dios en los corazones de los ninivitas. Y esto debió haber dado satisfacción a Jonás porque su predicación surtía efecto. Pero él no. Él se molestó y argumentó. ¿Te das cuenta? Por eso yo me quería ir a Tarsis. No decía yo que si me iba igualmente tú ibas a perdonar a esta gente, porque tú eres misericordioso. Empezó a nombrar los atributos de Dios, que no eran falsos, eran totalmente ciertos. Pero es que Dios estaba llamando a Jonás para que colaborara con él en la obra que se debía de hacer en esa ciudad de Nínive. Dios la pudo haber hecho a través de otra persona, pero llamó a Jonás. Es posible que tú hoy seas un Jonás, una Jonás, que Dios te esté llamando también para que colabores en su causa. Pero si tú quieres ser como Jonás y irte a Tarsis o descender un poco más allá e irte a Jope, tú puedes ejercer tu voluntad y tienes licencia para hacerlo. Pero una cosa te digo, contigo o sin ti, la obra de Dios va a avanzar. Dios te quiere usar en su causa. Y lo que estaba aconteciendo en Nínive era una bendición que también estaba recibiendo Jonás. Porque era el resultado de su trabajo, de su predicación. Y como se dice de Jesús, y como se dijo de Jesús, ¿verdad? Y vio el resultado de sus hechos y quedó satisfecho. Amén. ¿Sí? Es correcto. Muchas gracias, Pastor Abimelec. Vemos nosotros entonces en Jonás un símbolo de la iglesia de Dios que tiene que predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel a un mundo que perece. Y algo que llama profundamente la atención, Pastor Abimelec, es que hoy en día las grandes ciudades se están convirtiendo en semilleros de vicio, donde abunda toda clase de maldad. Y la voz del pueblo de Dios tiene que resonar en esos lugares. Pregunta número 4. Disculpa, Pastor, Dime. antes de ir allá hay algo que no me gustaría dejar en el aire. Y aunque yo sé que tú estás pendiente porque está en la lección, es importante que también se comparta. Que tanto fue el cuestionamiento que Jonás le hacía a Dios, tanto fue el enojo, que aún él le rogó que le quitara la vida. Quítame la vida. Y lo vamos a ver que no fue la primera vez que lo hizo. Jonás, queridos hermanos, es posible, repito, que te esté representando a ti o me esté representando a mí. Nosotros tenemos que, en realidad, cuando somos usados por Dios, verlo como un privilegio, como una bondad de parte de Dios hacia ti. Déjate usar. Amén. Déjate usar porque Dios quiere que tú seas cooperante en la obra evangelística que hay que hacer sobre esta tierra. Amén. Si tú no te dejas usar, Dios va a culminar su obra porque el fuerte pregón comenzó en 1888. Amén. Y en su momento va a alumbrar a la tierra con su gloria. Y si tú no eres parte de ello, te voy a decir, sería lamentable. Sería muy lamentable porque los ángeles hoy desean hacer la obra que ha sido encomendada a los mortales. Dios nos ayude. Amén. Así es. Que Dios pueda ayudarnos a entender que su misericordia es tan grande. Ahí nos introducimos a la pregunta número 4. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué plan tenía Dios? Y número 2, su pregunta dice, ¿qué pasaba por la mente de Jonás? Dos cuestionamientos. Sí. Ahí está el cuestionamiento humano o el deseo humano del ser humano y el deseo de Dios. Sí. ¿Qué plan tenía Dios? Lo primero, enseñarle una gran lección a Jonás. Así es. Y también a nosotros. Amén. Sí. Es una lección objetiva. Objetiva. Para cada uno de nosotros, quienes hemos sido llamados a la predicación del Evangelio. Una gran lección que Dios no hace lo que tú quieres. No. Él hace lo que ha planificado. Y él había planificado orar en el corazón de los ninivitas el arrepentimiento. Y Jonás tenía que aprender esa lección, que no eran sus planes, eran los de Dios. Y él solamente iba a formar parte de ello. Primero. Segundo, ¿qué pasaba por la mente de Jonás? Interesante. Jonás estaba esperando el cumplimiento de la sentencia. Y lo voy a decir textualmente, como lo dice acá. Dice, y salió Jonás de la ciudad, fue hacia el oriente y allí hizo una enramada.
y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero ¿qué en realidad estaba esperando él? Que la ciudad fuese destruida como Dios lo había dicho. Y él se puso cómodo, pero se fue lejos. Quizás para que los juicios, pensó él, no lo alcancen a él. Y allí Dios preparó una calabacera, que vamos a verlo en la pregunta siguiente, pero se nota interesante. Jonás se fue lejos, se apartó, se sentó a ver el cumplimiento de la sentencia. Pero él mismo estaba pasando por alto lo que había dicho en la pregunta anterior. ¿No sabía yo que tú eres misericordioso, piadoso, benigno, tardo para la ira y grande en misericordia? Y Nínive no iba a ser la excepción. Y ahora encontramos aquí que el plan de Dios es maravilloso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el plan de Dios, que todos podamos arrepentirnos y podamos aceptar el plan de la salvación. Ahora encontramos a un Jonás que estaba en una parte alta, me imagino, pensando en los escritos del Antiguo Testamento, cómo fue que Sodoma y Gomorra fue destruida, cómo fue que muchas ciudades habían sido destruidas. Ahora viene Jonás y se va allá arriba, se sienta y bueno, según la historia era calvo el hombre y se puso algo en la cabeza porque estaba fuerte el sol. ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia ¿de quién? De Jonás. Ahora dice, ¿qué hizo Dios para darle a Jonás una lección necesaria? ¿Qué elementos usó el Señor? Y antes de nombrar esos elementos, me gustaría decirte e involucrarte a ti también, porque desde el principio lo estamos haciendo, si lo has notado, tú eres parte de esa obra evangelística que Dios quiere hacer sobre esta tierra. Y la lección que le enseñó a Jonás, nos las enseña hoy a nosotros, porque a veces corremos el riesgo y nos sentimos tentados a cuestionar los planes de Dios. ¿Y por qué Dios sí permite esto y por qué Dios no? ¿Por qué a este sí? Porque acá sí, porque Dios es esto. Y a veces podemos cuestionar a la persona de Dios y debemos de tener mucho cuidado. Porque bien lo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, lo dice el Señor. Ni tus caminos son mis caminos. Mientras que Jonás esperaba la sentencia contra Nínive, Dios estaba trabajando en los corazones de ellos la obra de arrepentimiento. Y vaya qué efectiva fue. Y ahora, ¿qué hizo Dios para darle a Jonás otra lección o una lección necesaria? Pues una calabacera. En el espacio de una noche, Dios preparó una calabacera y allí Jonás se sentó y pues bueno, comenzó a refrescarse un poco porque al no pegar el sol directo, ¿verdad? Y hacer las horas de la tarde, Jonás se sentía muy agradecido en el momento por esa benevolencia que se había tenido para con él, porque él no la había sembrado, no había hecho nada en ella, pero Dios la permite para darle una lección. Yo te pregunto, en esta hora, durante esta semana, ¿cuál es tu calabacera? ¿Cuál es tu enramada? ¿Cuál es tu zona de confort? Donde tú crees que estás seguro o segura. Ten cuidado porque la zona de confort de Jonás era estar debajo de la calabacera. Y Dios le dio una gran lección que lo llevó nuevamente al enojo. Pero no solamente lo llevó al enojo, sino que también volvió a solicitar que se le quitara la vida. Y es terrible, dice, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Por el simple motivo de que Dios había preparado una calabacera durante la noche, pero cuando rayaba el alba, al amanecer del siguiente día, vino un gusanito, la picó, ese fue otro elemento que él usó de la misma naturaleza, secó la calabacera y cuando vino el viento, se la llevó toda. Y eso a Jonás le enojó en gran medida. Por eso voy a volver a repetir, yo creo que el carácter de Jonás, algo colérico, ¿verdad?, lo llevaba a ser tan quejón. Y hoy hablábamos un poco de eso, ¿no?, de la queja. Tenemos que ser más agradecidos. Tenemos que ser más agradecidos con Dios y menos quejones. Porque la iglesia del desierto, ante Moisés y Aarón, también vivían en una continua queja. Danos agua, danos esto, ¿por qué nos sacaste de allá? Estuviésemos en Egipto, no nos estuviésemos muriendo de hambre, danos agua. O sea, y Moisés y Aarón también se sintieron hasta, no solamente cuestionados, sino
Muchas veces hasta temieron lo que se podía atentar contra ellos, porque la iglesia del desierto, la he denominado así, vivía en una continua queja y poco agradecía una vez recibidos los beneficios. Nosotros no podemos quejarnos tanto porque también estaríamos imitando no solamente la iglesia del desierto, sino también la vida de Jonás. Y cuidado, y no digamos que quizás para nosotros sea mejor la muerte que la vida. Cuidado, porque Dios nos ha prestado la vida porque a través de ella o con ella tiene un propósito. Déjate usar por Dios. ¿Tú crees, apreciado pastor, que era la voluntad de Dios que Jonás subiera a ese lugar alto, a esa cumbre? Porque a veces vamos a donde Dios no nos envía. Él tenía que esperar la orden de Dios. Él subió con el objetivo de ver que la ciudad pudiese ser destruida. Pero en medio de esa espera, Dios tiene misericordia de Jonás, en medio de su confort, porque ahí estaba soportando el sol, y Dios dice, le voy a mandar esta bendición, y le manda una bendición momentánea, que mandó un pequeño gusanito. Tú dijiste algo, un pequeño gusanito. Jonás vio cómo ese pequeño gusano echó a perder la bendición que Dios le había dado. Y el arrepentimiento, si dice, si vuestros pecados fueren grandes, tan grandes, pastor, pero si hoy nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Amén. Y si el justo, su justicia hizo tanta justicia, y si hoy deja de ser justo y se vuelve a los malos caminos, ¿qué va a pasar? Ese pequeño gusanito, ¿cuántas cosas pequeñas pueden ser la ruina del pueblo de Dios? Así es. Las zorras pequeñas, dice la Escritura, echan a perder el viñedo. Así que miramos nosotros aquí que Jonás pues actuó de una manera increíble. Dios le dio una lección con esa calabacera que él hizo que saliera por misericordia. Pero ahora, pastor, pasamos a la pregunta número 6 en relación a la misma historia, porque ahora Jonás está enojado. Jonás, viendo que aquella planta se seca, ahora Dios le quiere mostrar a Jonás la compasión y el valor de la misericordia hacia al pecador que se arrepiente. Lo hizo Jesús con el ladrón en la cruz. En su último momento se aferró y Dios le dio la oportunidad del arrepentimiento, del perdón. Ahora dice la pregunta 6. ¿Qué pregunta le hizo Dios al profeta? Ahora viene Dios y le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, la pregunta es directa. La pregunta no da pie a la ambigüedad. Él estaba enojado por una causa y sobre esa causa debía responder. Y la pregunta fue, la voy a leer textualmente. Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, había razón para enojarse. Yo creo que Jonás no tenía ninguna razón alguna para quejarse, ni mucho menos para enojarse, menos para rogar que se le quitara la vida y mucho menos lamentarse hasta la muerte. Porque él no había hecho nada a favor para que esa calabacera naciera en el lugar donde nació. Él era ajeno al trabajo que allí se había elaborado, porque ese trabajo tenía el sello divino, era de origen celestial. Y por eso le dijo, ¿tanto te enojas, Jonás? Pero lo más interesante es lo que le añade el Señor a la pregunta. Le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? No te dio tiempo ni siquiera para que te acostumbraras a ella. Fue algo muy efímero. Tú no tuviste nada que ver con ello. ¿Y tanto te enojas, Jonás? En pocas palabras, el Señor le estaba preguntando, ¿tienes razón tú para enojarte por ello? Jonás no tenía ninguna razón, pero Jonás representa el espíritu de inconformidad. El espíritu, repito, que lo hemos dicho en varias oportunidades, de lamentación, de queja. Y no, hermanos, no. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Dice la nota, Dios no se goza con la muerte de los injustos.
Tú ya lo mencionaste, Jonás se enojó de muerte. Hay personas que se enojan de muerte. Hay personas que no quieren vivir por alguna situación que pasa en la vida. Y Jonás se enojó de muerte. Dice, Dios no se goza con la muerte de los injustos. Ha soportado mucho tiempo a corazones obstinados y endurecidos. Imagínate, apreciado pastor Abimelec, yo me pongo a pensar de Dios cómo ha actuado a través de toda la historia. Imagínate al mundo antidiluviano 120 años. Los esperó 120 años. Cuando vamos a estudiar la historia de Sodoma y Gomorra, también cuánto tiempo vivió Lot en medio de esas ciudades. ¿Y les dio oportunidad? Sí, les dio oportunidad. Lot fue a dar el último mensaje de advertencia. Cuando pensamos nosotros en la promesa que Dios le dio a Abraham, ten por cierto, Abraham, que tu descendencia habitará en tierra ajena, en tierra extraña, por 4 generaciones, y luego poseerán la tierra prometida. Más de 400 años desde que se dio esa promesa. Y se tardó la profecía 30 años, porque la Biblia dice en Éxodo 12:38, pasaron 430 años en la misma fecha, en el mismo lugar, como Dios lo profetizó, el pueblo de Israel salió de Sucot de Ramsés y se fueron en dirección ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de que comenzó el tiempo del fin? 1798. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Ya pasó más de 100 años. Más. Ya pasó más de 100 años. 1798, 100 años. 1978. No, 1798, 100 años. 100 años. 1998. Ahí van 200 años. Y del 98 hasta acá ya han pasado 30 aproximadamente. Casi más de 230 años. Así es, que comenzó el tiempo del fin. Que comenzó el tiempo del fin. Y ya no estamos esperando un tiempo profético exacto, con fecha. Estamos esperando que se completen los ninivitas que se van a arrepentir como un símbolo de aquellos fieles que van a ayunar, porque también hasta los animales ayunaron. Qué interesante. Sí. Y así como lo dice Pastor Danilo, así como Dios manifestó su compasión hacia ese pueblo, hacia los ninivitas, que hubo salvación. Sí. Hubo conciliación y hubo entendimiento, ¿verdad?, acerca de los planes de Dios. Ahora había comprensión de ello. Ellos cambiaron su estilo de vida. Dios también nos está hablando a nosotros. Yo no sé cuál es tu Nínive. No sé cuál es tu Nínive. Pero lo cierto es que nosotros estamos en situaciones no tan favorables, en situaciones muy similares, porque la maldad está a la orden del día. La maldad nos rodea. La maldad de los malvados, los blasfemos. Mientras tú dedicas tiempo al estudio, a la reflexión sobre la palabra de Dios, hay otros que blasfeman de ella. Pero tú has sido elegido o elegida. Por favor, deja que toda la obra de Dios sea hecha en ti. Y de esa manera podrá ser contado o contada de entre los salvados. Independientemente cuál sea tu Nínive, lo cierto es que hay una oportunidad. Y yo te invito para que todos tus planes, todos tus proyectos, lo puedas colocar en las manos de Dios. Amén. Y que se cristalicen de acuerdo a su voluntad. Y te digo algo. Cuando tú pones todo en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todo. Amén. Así que Dios nos ayude. Alguien me dijo en una oportunidad, Pastor Abimelec, es que a veces yo quiero colocar todo en las manos del Señor, pero me cuesta porque quiero hacer las cosas a mi manera, porque siento que con Dios la cosa va lenta. Así me lo dijo. Y le recité lo que dice el Salmos capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Quiere decir, encomienda a Jehová tu causa y espera en Él. Y Él va a hacer, no se va a quedar de brazos cruzados. Querido, querida, confiar en Dios, y hermano Danilo, te lo digo, pastor, confiar en Dios no es cosa tan fácil. No es tan fácil.
pero es lo más seguro que el ser humano puede tener. Así es. Es lo más seguro, porque en Dios seremos más que victoriosos. Amén. Yo lo creo así. Y yo sé que tú desde tu corazón también lo crees así. Amén. Pasamos a la última pregunta de la lección y aquí tenemos algo muy interesante. Algo muy impresionante que el mismo Jonás lo pronunció y que él conocía sobre estos atributos, porque dice qué atributos divinos se revelaron. Jonás pronunció algunos. Sí, pronunció algunos que también ya los había hablado un poco en la pregunta número 3, ¿verdad? En la pregunta número 3, cuando él dice que por eso huí a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sí? Eso lo había reconocido Jonás, y por eso fue que yo quise huir a Tarsis. Pero ahora los atributos que él menciona en la pregunta número 7, basado en el capítulo 4, versículo 11, diferente al versículo 3, que dice la pregunta número 3, dice que Jonás nuevamente pronunció algunos de los atributos que Dios tiene y tuvo, o que tiene y manifestó para la ciudad de Nínive, como es amor, compasión, benevolencia, misericordia, bondad, ¿sí? Dios tuvo esa característica o esos atributos que son propios de Él, los manifestó para con este pueblo, ¿sí? Y por eso le dijo Dios a Jonás. Y así como tú tuviste, Jonás, ciertas lamentaciones por lo que aconteció con la calabacera, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si a ti te dolió la calabacera, a mí no me va a doler Nínive, que es hechura de mis manos. Entonces Jonás no le quedó otra que reconocer algunos de los atributos que son muy propios, muy particulares de la persona de Dios. Y eso también nosotros debemos de reconocerlo y decirle al Señor que cada día nos ayude a enamorarnos más de Él y que nos conceda más de sus atributos. Así para es. que podamos llevar una vida auténtica ante sus ojos. Mis queridos hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros podamos aprender a conocer esos atributos divinos. Muchas veces nosotros queremos medir los atributos de Dios de acuerdo a nuestra poca visión de esa santidad que Dios tiene, especialmente para este tiempo, y cómo es de que su gracia se manifiesta en el plan de la salvación, un plan donde no deja a nadie, ningún ser humano queda fuera de ese plan, pero ese plan tiene que llegar a todos los seres humanos y el tiempo de vida que se nos da es el momento indicado para aceptar el plan de la salvación. Querido hermano, querida hermana, queridos amigos que nos siguen a través de esta lección de escuela sabática, debemos de entender cuál es el propósito de la vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un lapso de tiempo entre la vida y la muerte, entre el nacimiento y la muerte. Y en ese lapso de vida, del nacimiento y de la muerte, Dios siempre va a agotar su misericordia por sobre todos los seres humanos. El gran problema de nosotros, el gran problema de Jonás, Pastor Abimelech, era que las noticias de Nínive, como lo mencionaba el profeta Nahum, como lo describe Dios, los pecados de Nínive habían llegado hasta el cielo. Y a veces nosotros aborrecemos los pecados y al hombre que comete las injusticias, pero Dios no es así. ¿Cómo dice ese párrafo hermoso del Espíritu de Profecía? Dice Pastor, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. así es. Y es tanto su amor que no escatimó al dar a su único hijo para rescate de nosotros, seres mortales y pecadores. Sí. Queridos hermanos, se escribió con sangre preciosa en la cruz, en el Gólgota, uno de los atributos más grandes que el cielo tiene: su amor, su misericordia, su compasión por una raza condenada a la destrucción. Y Dios le dio una gran lección a Jonás. Que esta lección pueda ayudarnos, Pastor Abimelech, a comprender la voluntad de Dios, a poder también respondernos la pregunta, porque cada pregunta que estamos estudiando es para nosotros. ¿De qué pueblo eres?
Tal vez tú estás viviendo, Nínive puede convertirse en la universidad, o Nínive puede ser tu hogar, que no hay nadie que es miembro de la iglesia y vives en un Nínive. Nínive es el lugar donde vives, la ciudad donde vives. Se cometen toda clase de crímenes y Dios te manda para que seas luz en medio de la oscuridad. Pero muchas veces huimos y a veces, pastor, no cumplimos con el llamado del Señor. Apreciado pastor Abimelec, por favor, las últimas palabras. Sí, yo te invito, querida hermandad, que nos acompañan a través de la división latinoamericana, a través de otras divisiones, quienes también se hacen presentes en el estudio de esta lección de escuela sabática, aquellos amigos y amigas que de una u otra manera se relacionan con este estudio, déjate usar cada día por el Señor. No sé cuál es tu Nínive, tampoco sé cuál es el Nínive donde el Señor te está enviando, pero una cosa sí te quiero decir: el lugar más feliz y más placentero para el ser humano es aquel donde Dios lo coloque. Amén. Deja que Dios te use como un lápiz, como un bolígrafo, para que le pueda escribir a este mundo que perece en delitos y pecados una carta de amor. Esa carta de amor reflejada en San Juan capítulo 3 versículo 16. Pero deja que tú seas el instrumento, permite que tú seas el lápiz o el lapicero donde Dios le puede escribir a este mundo, a este Nínive, una carta de amor a través de ti. Amén. Y que la sangre de Jesús nos pueda lavar de todo pecado. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a finalizar con oración e invitamos a nuestros hermanos que nos puedan acompañar en la oración final. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio del estudio de la lección de escuela sabática. Oramos, Señor, que bendigas al apreciado pastor Abimelec, bendice su familia, bendice, Señor, el ministerio que cumple en la división latinoamericana. Te rogamos, Señor, tu bendición para tu pueblo a nivel mundial. Bendice la sede de la Asociación General, bendice a los líderes, desde el presidente de la Conferencia General hasta el miembro más pequeño que se encuentre en cualquier iglesia de cualquier rincón del mundo. Que tu bendición sea, Señor, con todos los que hemos recibido un cargo pequeño y grande, que nuestra obra pueda reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Por favor. Pedimos, bendito Señor, el perdón de nuestros pecados. Oramos por nuestra hermana Noemí Zapeta, que se haga tu voluntad, Señor, en su vida y que pueda recuperar su salud. Oramos por nuestra hermana Marlene Buriticá. Señor, ten misericordia de ella, que puedas tú cumplir tu voluntad en ella. Como también te ruego por mi esposa Yuli, que tú seas con ella, que le des paz en su vida, en su alma, y que le puedas ayudar con las crisis que muchas veces les da. Oh bendito Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas en esta hora. Danos de tu bendición, danos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a testificar de la verdad en el tiempo del fin. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nuestro agradecimiento sincero a Dios en primer lugar por el privilegio de darnos la vida y de poder estar una vez más con ustedes en otro sábado más con el estudio de la lección de escuela sabática. Un feliz sábado y si Dios lo permite nos vemos el siguiente sábado con la bendición del Señor. Agradecimiento sincero al departamento de multimedia que nos apoya para poder hacer la edición de esta lección. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes, es nuestro mejor deseo. Amén.